Muy buenos días mi gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Sin Límites Culturismo. Aviso a navegantes, este vídeo de nuevo no está hecho para fanboys de Ramón Dino, ya que aquí se critica sobre todo el físico de los competidores. Esto es culturismo y sobre todo en el Classic aquí se trata mucho de la estética del físico de la persona. Con lo cual, vamos a hablar un poquito de los competidores que se presentan como favoritos en este Mr. Olympia 2022 y vamos a ver si realmente Ramón Dino tiene posibilidades, ya que pienso, bajo mi punto de vista, que no va a ganar el Mr. Olympia. Y bueno, por supuesto, quiero aclararos a todos que no soy ningún tipo de hater de Ramón Dino, como tampoco lo soy de Joan Prades por el vídeo anterior que hice hablando de él. Bueno, y en este caso es totalmente diferente. A Ramón no tengo nada que achacarle en este aspecto, pero sí que es cierto que tengo que decir que a nivel físico presentaba ciertos fallos que el año pasado ya veíamos claramente por qué no había sido ganador, por qué seguía siéndolo Chris Bumstead, y pienso que este año no va a ser diferente. Puesto que los que se presentan a la competición son más o menos los mismos del año pasado, sí que es cierto que pienso que este año viene rompiendo muy fuerte Urka Leczinski y seguramente se cuele en el top 5. Ojo también con Logan Franklin, porque yo ya lo hice en el top 5 previsto que yo tenía para este Mr. Olympia 2022 y sigo opinando que seguramente Logan Franklin baje unos cuantos puestos, probablemente se cuele en el top 5. Pienso que el puesto número 5 va a estar muy disputado junto con Urka Leczinski. Os invito a todos que os paséis por el vídeo que ya hice donde hacía mi, digamos, quiniela y donde marcaba y mostraba esos 5 competidores que pensaba en el orden que iban a terminar este año. De todas formas, quedan pocos días para verlo, así que saldremos de dudas pronto. Eso sí, como digo, los fallos que viene presentando Ramón Dino siguen, bajo mi punto de vista, no los ha mejorado demasiado, aunque sí que se le ve cierta vascularidad. Todavía es pronto para hablar porque no es como estás los días antes, sino es como sales a competir. Y lo que se está viendo sobre él actualmente, sobre sus puntos débiles o fallos, digamos que sigue presentando, bajo mi punto de vista, esos fallos. En el caso de, para ser más concreto, los hombros, sigo viendo que le falta redondez, que le falta volumen. Aunque estos últimos meses ha conseguido mejorarlo, pienso que bastante, pero sigue habiendo competidores por delante de Ramón Dino que tienen unos hombros mucho más grandes y redondos que le confieren a esa persona una forma de V mucho más pronunciada, lo cual a Ramón siempre le va a penalizar bastante. Aunque sí, este competidor tiene unas poses delanteras, un abdomen y un pectoral bastante llamativo con una vascularidad terrible, sigue pecando de esa pose de espaldas desde atrás, incluso de esa pose frontal. Digamos que creo que sigue habiendo muchos fallos donde Ramón Dino debe mejorar si quiere disputarle el puesto a Chris Bumstead, siempre y cuando Chris Bumstead se presente, ya que por lo que sabemos este año probablemente sea su última competición como Mr. Olympia. Bueno, entonces como yo vengo y suelo hacer, me voy a mojar al igual que me mojé con el vídeo que hice ya hace unos meses de los top 5 favoritos Classic Physique o los mejores Classic Physique 2022, que os invito, ya digo, a que lo veáis por si queréis ver las comparativas sobre lo que pienso ahora. Y es que lo único que pienso es que por lo que estoy viendo, Ramón Dino va a subir del puesto número 3 seguramente al número 4. Y cuidado que no se quede en el número 5 si Urka Leczinski viene pisando tan fuerte como lo está haciendo. Si presenta ese físico en competición, lo siento señores, pero seguramente se cuele en ese top 5, incluso sobrepase al queridísimo Ramón Dino. Y es que amigos, por supuesto, no me malentendáis, no soy hater de Ramón Dino, simplemente comparo físicos y veo lo que hay en el escenario, lo que hubo el año pasado y lo que va a haber este año. Seguramente si los físicos que vienen trayendo y presentando en sus redes sociales vienen más o menos a la competición, tengo clarísimo que Ramón Dino no va a ganar el Classic Physique, tengo clarísimo que Chris Bumstead va a reanudar su título del Classic Physique 2022 y por supuesto tengo claro que Urka Leczinski se va a colar en el top 5. Logan seguramente no llega al top 5 porque tiene a Urs, es que va a estar ahí la cosa muy discutida. Pero bueno, al final se trata de culturismo, esto es también muy... Ya sabéis que esta categoría es muy visual, es muy física, también cuenta mucho el posing y sobre todo recalco el tema de Logan porque ha tenido títulos de Best Poser, es realmente un máquina posando. Sabe lucirse y enseñar muy bien, sabe ocultar muy bien sus fallos y aunque veamos que en fotos de redes sociales parece que no es para tanto, ojo porque encima del escenario se sabe lucir muy bien. Y volviendo al tema de Ramón Dino, pues tengo claro que este competidor va a hacer buen papel este año, seguramente los años siguientes también lo va a hacer, pero mientras tenga encima del escenario y como contrincante a Chris Bumstead, no creo que tengan mucho que hacer.
porque por el momento es el único que presenta esa madurez muscular y esa increíble simetría que viene trayendo tantos años ya Chris Bumstead. Además, como digo, tiene por detrás a Urka Lechinski, y mientras sigan participando Ruf Diesel o Brion, creo que tampoco tiene mucho que hacer. Así que nada, continúo para mojarme con la quiniela que ya hacía en el vídeo, y os lo adelanto. En el número 5 yo pienso que se lo va a llevar Logan o Urka Lechinski. El número 4 se lo va a llevar Ramondino bajando del 3, donde yo lo dije anteriormente. En el número 3 vamos a poner a Brion, en el número 2 a Ruf y en el número 1 a Chris Bumstead. Esa es mi quiniela, espero que por lo menos no me la critiquéis, ya que me mojo, y me gustaría que vosotros me dierais la vuestra, que me dejéis en los comentarios vuestro orden. ¿Cuál pensáis que va a ser ese top 5 Mr. Olympia 2022? Y bueno, y dentro de unos días venir aquí y reírnos un poco. Por lo menos muchos que seguramente seáis amantes de Ramondino vendréis a reíros de mí si hace una segunda posición o una tercera. Pero bueno, no le deseo ningún mal, como siempre digo a toda la gente que suelo criticar. Me baso en los físicos, me baso en lo que veo en redes sociales y en mi opinión subjetiva de lo que es un físico clásico y estético. Como siempre, espero que os haya gustado, suscribiros y darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy publicando cada semana. Muchas gracias y pasad buen día.